son todos bienvenidos y vamos Hola, a comenzar. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? muy bien. No había ningún problema técnico, simplemente tenías que recibir mi invitación. ¿Cómo estás? Pareció, bueno, bien, muy bien estoy muy entusiasmado con tenerte, con tenerte aquí con nosotros, ¿no? Sobre todo en un tema tan fundamental que es el síndrome del impostor. Y antes de entrar, bueno, nuevamente, antes de empezar nuevamente me fui a Google a buscar, puse tu nombre en la mente y la verdad es impresionante la cantidad que has hecho. Y es un privilegio tenerte, pero contanos un poquito sobre vos. Todo el mundo te conoce, quizás hay gente aquí que no te conocen, pero me parece medio difícil. Este, contanos un poquito de vos. Has empezado hace muchos años y realmente tengo mucha admiración por vos, por eso que te he invitado. Gracias, Jorge. Bueno, yo soy bestseller author, tengo más de 35 libros publicados en los Estados Unidos con las mejores editoriales del mundo. Tengo uno ya traducido en 15 idiomas, otros en 8, por las editoriales como Simon Schuster, HarperCollins. O sea, yo no autopublico. A mí me han publicado, me han elegido, me han dado premios muy reconocidos en la Feria del Libro de Los Ángeles y New York, y he participado en ternas como, por ejemplo, literarias como con Deepak Chopra y ganarle. O sea, que eso ya fue liberar todo el síndrome del impostor por toda la vida. Vos escribís en los idiomas. Sí, sí, claro. Yo escribo en español, lo traduzco al inglés y después lo vendo a las editoriales en mis libros. También soy psicoterapeuta, soy astróloga espiritual de toda la vida, de 50 años que me dedico a lo espiritual, debido a que tuve una madre muy enferma y siempre buscando respuestas, porque mi idea es que era, todos los días mi madre me decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y desde muy niña viví ese trauma de la pérdida de mi madre. Entonces eso hizo que yo me dedique a encontrar respuestas. Otras personas se hubiesen enfermado, la había agarrado hipocondría o lo que sea. Yo no, yo buscaba respuestas permanentes para entrenar mi alma, y ella fue un recuerdo, una gran maestra de no desconectarme con la parte espiritual mía. O sea, los seres humanos tendemos a victimizarnos. Y bueno, eso es lo que yo hago todo eso sumado a miles de cosas más que me aburro un poco hablar de mí porque es demasiado y es largo, Sí, sí, claro. pero lo importante es como quién soy yo. Yo soy un ser netamente espiritual con una fe y una confianza, y me dicen la reina de la manifestación porque manifiesto las cosas que deseo siempre. Ujú. O sea, me propongo algo y lo manifiesto. ¿Y qué uso? No uso ni la ley de la atracción, porque para mí la ley de la atracción es que tengo que atraer algo que yo no tengo, y no uso la ley de ninguna visualización tampoco, porque visualizar también es atraer algo que no tengo. Uso la ley de la concordancia interna, que es yo soy el universo, yo tengo todo, por lo tanto todo es parte de mí y todos somos parte de mí y yo soy parte de todos los demás. Entonces siempre tengo todo lo que necesito en el momento que lo quiero, y me enfoco en ello. Es simplemente así de simple. Es como tener el genio de la lámpara de Aladino en el corazón toda la Ah, vida. Así que bueno, para mí es una felicidad completa estar hoy contigo, Jorge. Te conozco, vi tu trayectoria y también admiro lo que haces. muchísimas gracias. Vos sabés que hace como 2 semanas puse un video y hablé del síndrome del impostor. Y vos sabés también como yo bueno, está escrito, ¿no? Que 7 de cada 10 personas sufren este síndrome, ¿no? Y es algo que no frena porque tiene que ver con el espejo social. Entonces, yo dije, bueno, le voy a preguntar a Mabel, que tanto ha escrito y tanto conoce y tanto sabe, ¿qué es para vos, Mabel, el síndrome del impostor? ¿Cómo lo podés Bueno, describir? sucede que vivimos en una sociedad sumamente competitiva y creemos en la competencia. Eso es lo más cómico. Y no existe la competencia en el plano espiritual. En el plano espiritual todos somos la misma sustancia de vida, la energía que somos. Lo dijo Einstein, somos energía por velocidad de la luz. Por lo tanto, todo es luz, todo es
inmateria o sustancia inorgánica y orgánica, entonces no existe la competencia en el plano espiritual. Eso es algo que creó el ego. El ego creó, yo voy a tener más libros que Jorge y Jorge va a vender menos que yo y yo voy a ser mejor que Jorge y Jorge va a ser peor que yo. Entonces, esa competencia que el ego ha creado y el ego ha creído en eso, es una de las causas del síndrome del impostor, donde yo nunca voy a ser suficiente porque me comparo con otro ser en el plano del ego, me victimizo en el plano del ego. Tú sabes que hay 4 niveles de conciencia para los espiritualistas. Una es la victimización, donde el 80% de las personas están, donde las personas le echan la culpa al otro, el poder lo tiene el otro, yo no soy nada, yo todo, Dios me abandonó, no sé, toda la culpa la tiene el mundo, el país, los ovnis, no sé si estoy inventando. O sea, todo es debido al otro. Nada me compete a mí ni nada es mi responsabilidad. Ese plano de victimización genera el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque yo no soy suficiente, nada me alcanza, el dinero no me alcanza, mi carrera no es suficiente, lo que yo digo nadie me va a creer, ¿para qué voy a hablar? No tengo propósito, no tengo mensaje, todos los demás son superiores a mí. Entonces, en ese nivel de conciencia, nunca voy a lograr salir del síndrome del impostor. O sea, que ese 80% que tú dices, que serían entre los 7 y 8, 9 o lo que sea de cada 10, es porque está en el plano de la victimización. Una vez que uno sale de ese plano, ¿cómo salir de ese plano? Haciéndose cargo uno de todo, hasta de los errores, que es lo primero que hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hoy yo hago nutrición con una mentora y estoy trabajando en la nutrición ahora para lucir cada vez mejor y vivir más, y estar feliz, sana y con una mente feliz, porque cuando tus células funcionan bien, todo está cliqueando súper bien en tu cuerpo y en tu química. Entonces, decía, bueno, pero esto me hago cargo yo, soy yo, que quizás esta energía que está acá, yo también la provoqué. Entonces, cuando uno se hace cargo, se vuelve un manifestador. Y uno manifiesta lo que uno cree que necesita en su vida. Ni más ni menos. Ni una cosa menos ni una cosa más. Y no mañana, sino hoy, lo que necesito hoy en mi vida. Ese es el segundo plano de conciencia. Cuando una persona ya logra manifestar en su vida lo que necesita y quiere, porque sabe quién es, a dónde va, cuál es su propósito, tiene el GPS de su destino en su corazón, vuelve al tercer nivel de conciencia, que es la canalización. Yo soy pura energía universal y canalizo el universo con todo amor y toda felicidad. Y luego el último, que es el menos que la gente logra, que es la integración completa, donde no hay separación. El ego crea una separación constante, y escuchaba un cuento muy interesante que decía, un amado va a visitar a la amada. La amada simbolizaba el alma, ¿no es cierto? Entonces golpea la puerta y dice, ábreme por favor, soy yo. Y la amada le dice, no puedes entrar. Y así durante horas, por favor, y sigue golpeando, soy yo, ábreme. Y la amada no la abría. Entonces, después de horas y horas, empezó a pensar, ¿qué tengo que hacer para entrar a encontrarme con mi amada? Entonces golpea y dice, soy tú. Cuando dice soy tú, la amada le abre la puerta, porque la puerta era la separación del ego, y el ego era el que decía soy yo, y en realidad para el amor, el yo y el tú es uno solo, es la integración completa. Una persona tiene un síndrome del impostor cuando todo lo separa de él y todos los propósitos y toda la vida y todas las necesidades están fuera de él, y hay un obstáculo en el medio, una puerta cerrada que no puede abrir, pero que en realidad está en su mente. Está bien, te lo voy a preguntar de otra manera, porque me da la sensación que lo que vos nos estás contando
es algo que lleva cierto tiempo para poder pasar por las, digamos, por las 4 etapas que diste, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva todo esto? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vos aconsejarías a una persona que no tiene todavía las ganas o quizás no tenga necesitaría tiempo como para entender todo lo que vos acabas de decir? Y ahí están diciendo cosas muy simples, le están diciendo quizás te quiero y no lo cree, le están diciendo vos sos buena gente y no lo cree. O sea, nosotros, ¿no? La persona que no está con tanta integración de todas las cosas que vos tenés, por todo lo que has vivido, todo lo que has estudiado. Es decir, escuchado de vos es fácil para vos, es fácil para vos no ser una impostora. Pero para la persona común, ay, camina por la calle y le dicen, vos sos buena gente, vos sos linda, vos sos lindo, vos sos... Esa gente, ¿cómo puede superar el síndrome del impostor? Porque sin tener que llegar... No sé si entiendo y pregunta. O sea, porque eso requiere todo un tiempo. Así, ¿cómo se puede...? Sí, te entiendo perfectamente. Lo más importante es entender que todos tenemos un villano interno, ¿no? Como una voz que nos está todo el tiempo diciendo, no vas a poder, ¿qué te crees que sos? ¿A dónde vas? Si no podés nada. Ese villano interno tiene una voz muy fuerte y hay que bajarle el volumen hasta llegar a desidentificarse con esa voz, no identificarla más. Para eso se necesitan determinadas técnicas que son, gracias a todos los que nos están acompañando, que están viendo ahora, que son técnicas de meditación, visualización creativa y especialmente de ver qué emoción atrapada tiene esa persona que le está moviendo o bloqueando ese nivel de conexión interna consigo misma. Porque básicamente no hay nada que no tenga que ver con la conexión de uno mismo. O sea, el impostor no tiene conexión consigo mismo, no tiene conexión con su propio poder superior, no tiene conexión con su propia esperanza, con su propia fe, con sus propias posibilidades de crear cosas. El impostor está disociado de sí mismo, está desintegrado de su capacidad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con esa emoción que lo separa de sí mismo y le bloquea y crear lo que yo llamo el padre y la madre interna. O sea, nosotros tenemos un padre y una madre interna que nos sostiene, que no es lo mismo que la biológica. Por eso los niños se quedan huérfanos, sin embargo pueden cambiar ese rol por una persona cualquiera que los esté cuidando, que los esté educando, porque todos tenemos la capacidad de autoprotección emocional y todos tenemos la estructura emocional. La capacidad de plataforma emocional lo da la madre interna y la capacidad de estructura emocional lo da el padre interno. Entonces, todos tenemos esas cualidades naturalmente. Lo que hay que hacer entonces es entrenar a esa persona para que se aprenda a cuidar incondicionalmente, para que se aprenda a amar incondicionalmente. No, bueno, me voy a amar cuando tenga $100.000 en el banco, me voy a amar cuando adelgace 10 kilos, me voy a amar cuando tenga una pareja, me voy a amar cuando tenga el trabajo soñado. Así piensa el impostor. Piensa, bueno, me voy a amar en el momento que yo tenga tantas cosas. Y ese momento nunca llega, porque para un impostor, para un síndrome de impostor, todo es, aunque lo logre, no va a ser suficiente, porque está todo el tiempo con esa vocecita que le está diciendo, no, es mentira, todo lo que tenés es mentira. Es el que muchas veces el ego que es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Ahora, exactamente. Ahora, yo lo que me planteaba también en muchos momentos de mi vida es, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Decían, acá a mí me dicen que soy súper o me dicen que soy tonto. Las dos son fantásticas. Ni soy tan súper como me dicen, ni soy tan tonto como me dicen. Son fantasías mías. Porque Te estoy perdiendo tu voz. Sí. Sí. O sea, ante la ley diciendo que las dos son fantasías dentro de lo que yo estoy recibiendo, ¿por qué no elijo la que más me conviene? ¿Por qué voy a elegir no sirvo en vez de elegir que sí sirvo? Si sirvo tanto, sirvo tan poco, es lo que yo lo estoy recibiendo esto. O sea,
una inteligencia emocional, es decir, ¿sabes qué? Voy a elegir lo que más me conviene. ¿Por qué voy a elegir? Ahora, la pregunta es ¿por qué elegimos siempre lo que menos nos conviene y nos convertimos en impostores? Claro, desde la mañana temprano, cuando nos levantamos, tendríamos que prestar mucha atención, Jorge, qué estamos pensando y cómo es el monólogo interno que tenemos y qué nos decimos a nosotros mismos. Y la mayoría de las personas no se tratan bien a sí mismas. O sea, si nosotros trataríamos a nosotros mismos como trataríamos a un bebé que se cae no le vamos a decir estúpido, a un bebé que llora no le vamos a decir insoportable, a un bebé que necesita comer y que se siente confuso no le vamos a decir es un tonto, ¿no es cierto? Entonces, si nos podríamos tratar a nosotros mismos como un bebé, no sé si recién nacido, pero un bebito, y cuidarnos y apapacharnos y decirnos cosas bonitas desde la mañana temprano y decirnos qué bien esto, qué bueno aquello, cómo lo lograste, cómo hiciste, porque esto es todo el tiempo así, que es lo que le decimos a nuestros hijos, como tratamos a nuestros hijos. Ay, qué bueno, lograste tal, te fue re bien en el fútbol hoy, hiciste un gol, no sé, cualquier cosa. Pero no le vamos a decir, tonto, no hiciste un gol, jugaste re mal, no sé para qué servís, ni vas a jugar al fútbol. No le decimos eso a nuestros hijos, pero a nosotros mismos sí. Ves que no logras nada, no corres, sos un chancho, no sé qué, ¿entendés? O sea, ya no te dan las piernas, o sea, nos decimos cosas a nosotros mismos súper desagradables. Entonces, ¿por qué no quedarnos y dialogar? No te escucho bien. Vivimos viendo un vaso vacío en vez de ver la parte del vaso que tiene agua en nuestras propias vidas, es cierto, perdóname, te interrumpí. Entonces, No, nada, es un diálogo, no un monólogo. Pero sí, bien, ese es el tema. El tema, la pregunta tuya es, el primer paso es estar consciente de cómo pensamos, estar exacto. consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando aparece ese villano, meter el héroe. Tenemos un héroe y un villano. Entonces, al héroe decirle, yo más que complejo de impostor tengo complejo de heroína, pero bueno, porque siempre... Que has leído mucho, estás en el tema desde hace muchos años, has enseñado. Aparte, no es Mabel, solo... todo esto mucho, cuando vos enseñás, es como uno lo va integrando también, ¿no? Claro, pero no es solamente por eso, es porque en mi vida personal de muy pequeña tenía que identificarme con la heroína o con la víctima, no me quedaba otro remedio. O sea, así estaban las cosas. Yo tenía 3 años y mi padre me decía, Mabel, cerraba la puerta de donde estaba mi mamá y antes de cerrar decía, Mabel, no molestes que mamá está enferma y me cerraba la puerta en la cara. A los 3 años. Entonces yo tenía una necesidad, me daba vuelta y decía, ¿qué hago? Y lo resolvía por mí misma. Pero me quedaba, o me ponía a llorar, papá no me quiere, mamá no me quiere, o decía, bueno, lo resuelvo yo. Entonces me identifiqué y me puse la capa y la espada de muy niña, porque esa era mi realidad. Entonces, es elegir hasta de niña. Yo te voy a contar algo muy cómico. Yo tenía, fui a la plaza con mis padres un día, tenía 6 años, viste que tengo buena memoria, tenía 6 años, llegué a la playa, miré el número de la casita donde estaba la fila y dije, me voy a perder, mejor miro el número. Yo sola me dije a mí misma, chiquita de 6 años. Entonces miré el número y después me fui a caminar a juntar caracoles que me encantaba como todo niño. Cuando me doy vuelta, me doy cuenta que yo había pasado como 10 o 15 cuadras y que no había nadie en la playa. O sea, me fui sola juntando caracoles entretenida. Veo una pareja y le digo, estoy perdida, este es el número mío de mi carpa. A mí no me dijo mi mamá, mirá el número de la carpa, me colgó un cosito. No, yo sola lo pensé. Entonces me llevaron a donde estaban mis padres, mi mamá con el pelo literal así, parado, mirando en el mar, pensando que ya me había ahogado. Pero así, ese es el símbolo mío de mi vida. Yo siempre me autocuidé y protegí, porque sentí que afuera no había nadie que lo podía hacer por mí. Entonces,
desarrollé esta técnica con mis pacientes, que se llama el método YAM, donde le enseño a las personas a crear su propio padre, madre interno, energía femenina, masculina, para rehacer el arquetipo mental, para rehacer la estructura mental, porque tenemos una estructura, pero nadie nos enseña cómo funciona esa estructura. Claro. Y rehacer las creencias limitantes del ego. Una persona con síndrome del impostor está lleno, inundado de creencias limitantes y negativas de sí mismo. Entonces, liberar esas creencias limitantes que siempre están asociados a una emoción que está atrapada en el cuerpo. En la medida que la persona reconoce esa emoción, reconoce esa idea, el monólogo cambia, el villano baja el volumen, se retira de la vida de esta persona. Entonces no es tan complicado, simplemente la persona tiene que aceptar que le pasan estas cosas y por lo tanto pedir ayuda, ¿no es cierto? Bueno, es como siempre en la vida, ¿no? que muchas veces el gran error que cometemos es pedir ayuda. Entonces, al no pedir ayuda y caemos otra vez en nuestra propia ego, en nuestras cosas, que dice, bueno, vos sabés cómo hacer las cosas, nadie necesita que te ayude, y vos solito te para hacerlo. Esas herramientas las tratamos de usar, las tratamos de usar, pero no funcionan. O sea, nos damos cuenta, después pasan muchos años y no funciona. Y bueno, mucha gente nunca abrió el corazón y nunca abrió la posibilidad que se le enseñara y siguió manejando las herramientas que tenía y siguió su vida, ¿no? Lo cual se sigue viviendo. Que en realidad una persona que tiene el síndrome del impostor no tiene herramientas adecuadas, tiene creencias sociales de cómo, entre comillas, es la vida, de cómo es él, entre comillas, pero no tiene una estructura de plataforma interna para cuidarse a sí mismo, porque si no, no se sentiría un impostor. Y además que eso influye en un montón de otras cosas, ¿no? Es decir, eso es o sea, lo que vos es una base que cambia un montón de cosas, no solamente el tema del impostor. Ahora, para poder reparar este tema del síndrome del impostor con una curita, digamos, ¿no es cierto? Antes de meterse en cosas más profundas y poder ir a la base y poder cambiarla, para mí es en el momento que surge el pensamiento, yo no sirvo para esto. Muchas veces pienso que ese pensamiento no es mío y que no lo puedo controlar, que es lo que vos llamás el villano, que no se puede controlar. Pero yo por ahí digo, ¿sabes? Yo no puedo manejar mis pulmones, no puedo manejar mi cerebro, no puedo manejar mi corazón, y el cerebro tampoco lo maneja, las ideas tampoco las puedo manejar. Y por ahí viene, ¿no? Entonces cuando viene y estoy en el medio de algo que dice, bueno, no es cierto lo que esta gente dice, no es cierto lo que están diciendo, en ese momento, bueno, digo, seguramente es una parte mía que no acepta cosas lindas. Entonces, otra vez, elijo por aceptarlas, si es una elección. Para que eso sea para que ese pensamiento no llegue, bueno, obviamente hay tres cosas que dijiste, voy a tomar tres cosas que dijiste. La primera es, ese pensamiento no es mío, correcto. Ese pensamiento de no soy suficiente, no sirvo para nada, no es mío. El segundo pensamiento, yo no es tuyo, o sea, no hay que acreditarlo. Si viene un pensamiento que yo no soy enough, I don't know enough, no sé qué, y no sirvo para nada, qué sé yo, ese pensamiento no es mío, no me identifico con ese pensamiento, primero. Segundo, dijiste, yo no manejo mi mente. Nosotros tenemos técnicas que yo hago hace 40 años que sí podemos manejar la mente. Tercero, yo manejo mi mente. Tercero, dijiste, yo elijo no creer en ese pensamiento. Es correcto también. Yo elijo no creer en ese pensamiento. Yo no elijo creer en ese pensamiento. Lo repito 3 veces. ¿Por qué? Porque en el menú de opciones que tengo todos los días, 80.000 pensamientos random que vienen al cerebro, ¿por qué voy a elegir aquellos que son inefectivos para mí, inadecuados para mí? Entonces, yo elijo el pensamiento que quiero pensar, guiando a mi mente, no que mi mente me guíe a mí, sino yo guiando a mi mente,
y sabiendo que esos pensamientos pueden venir del inconsciente colectivo, por lo tanto no es de mi inconsciente personal, pueden venir de creencias momentáneas de una situación X en el mundo en que vivo, en la circunstancia que vivo, en el país que vivo. Nosotros, Jorge, nos criamos en un país donde el síndrome del impostor es el pan de cada día, porque ya empezamos a la mañana leyendo el diario diciendo el presidente es un impostor, el otro es un impostor, no creo en nada. O sea, hasta el clima, o sea, todo está mal para nosotros, siempre en crisis. Esa crisis ha inundado el sistema de creencias de todo argentino y el síndrome del impostor es el rey del circo. Entonces, eso es lo que yo elijo o no elijo durante el día. Escucho a mis amigos hablando mal del país, escucho a mis amigos hablando todo el tiempo mal, más allá del gobierno. ¿Escucho todo este inconsciente colectivo o elijo correrme y tener mi propia idiosincrasia? Porque en los momentos más críticos, los seres extraordinarios han desarrollado sus empresas, salud, genialidades, inventos. Entonces, ¿por qué esas personas pudieron y los otros no? Porque se han desvictimizado. Entonces, por el tema del síndrome del impostor, estamos de acuerdo que viene el pensamiento, yo no sirvo para esto, y nosotros le elegimos si nos conviene o lo sacamos le decimos, esto yo no lo elijo. Acá estamos de acuerdo. Ahora, el pensamiento está viniendo de algún lado. Para que ese pensamiento no venga más de ese lado que está viniendo, obviamente tienen que consultar a una persona como vos para que cambie, que ese es un trabajo que requiere una entrega, que requiere tiempo, que requiere pensar en un montón de elementos de cómo puede ser para que ese pensamiento no aparezca. Sería así la cosa, es decir, ese pensamiento aparece. No requiere tanto tiempo, ¿eh? Mira, tengo casos de... Bueno, claro, pero mientras tenga yo mientras siga teniendo esa base, lo que yo quiero es que Mabel con esta charla es dar solución a cuando mañana le digan a alguien que está escuchando qué bonita o qué bonito que sos, qué inteligente o que sos, diga, uy, sí, me viene el pensamiento, no lo sé, bueno, ahí agarremos la curita por ahora. Y después, entonces ahí tenemos una solución más profunda, porque claro, si se trata de lo que vos decís, quizás ese pensamiento no aparezca nunca más. Pero mientras parece, podemos decir, ¿sabes qué? No lo elijo. ¿Estamos de acuerdo? No, para mí no hay curitas. Para mí hay transformación. Bien, pero lo único que le puedo decir es un tip o dos, que llamémoslo curita. Bueno, escúchame, ¿querés llamar una aspirina? Lo llamamos una aspirina. Me duele la cabeza, pero mientras me duele, tengo la aspirina. Por ahí al médico para que no me duela más. Sí. Sería algo así. Que no es curita, por eso no es la aspirina. Pero está bien. El tip para la aspirina es, yo no tomo, la palabra aspirina tampoco la uso porque no me gusta, es horrible. Sí. Pero digamos, el primer tip es, no escucho al villano. ¿Y qué hago? Digo, esta parte no es mía, este pensamiento no es mío, como dijiste vos. Viene a mi inconsciente, viene a mi conciencia, viene a mi referencia, viene a mi atención, pero no es mío. Por lo tanto, no lo registro. Y voy a ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente fuerte para desarrollarlo. Por eso existen, exactamente, por eso existen lo que se llama afirmaciones. Cuando una persona dice, la afirmación, bla, bla. La afirmación es un sistema de pensamiento muy corto que está en primera persona y en presente, donde provocamos un cambio, y ese tip sí lo usaría para las personas, donde provocamos un cambio de creencias y cortamos la ruedita negativa del pensamiento negativo de no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente. Es, por ejemplo, yo hoy, Mabel, aquí y ahora, expando mi conciencia, la abundancia y la alegría que soy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta idea, o sea, las personas que se victimizan
tienen la idea de que yo voy a tener felicidad cuando yo logre tal cosa. Yo voy a tener poder cuando tenga tal cosa. Y no se identifican con lo que es. Soy luz, soy energía, soy materia, soy amor, soy energía, soy materia, soy abundancia, soy energía, soy materia, soy la sustancia infinita universal que puedo lograr lo que deseo. Entonces, yo me repito estas palabras a mí misma todos los santos días y me trato así de bonito. Y esas son afirmaciones que me digo a mí. Y no escucho, Mabel, sos una tonta, mira que no resolviste tal cosa, o mira a esta persona que te hizo eso y vos lo permitiste. No, esa persona hizo eso, yo no permito que a mí me llegue lo que la persona quiere hacer, su intención no me llega. Es una lección permanente de que tenés, y ojalá eso lo enseñan en las escuelas, ¿cierto? Cuando nos están educando. Mabel, bueno, ha sido fantástico tenerte. Acá te mandan saludos de California, Irma, está Gracias. también Miguel, está Aida. Gracias. Y bueno, vamos a invitarlos a que te sigan en Instagram. Vos sabés que tenemos un grupo que lo pueden seguir, que es @Motívate Educarte, donde ahí damos también talleres y esperemos que este video haya servido. Has dicho muchas cosas, por suerte queda grabado, sabés, si se puede a veces y sacarle cada vez algo más, ¿no? Porque nos has enseñado muchas cosas a la vez, entonces vamos a llegar hasta acá porque con vos te puede quedar uno hablando horas y horas y horas. Y compartir, Jorge, compartímelo, por favor, así yo lo puedo tener también en mi Instagram y lo guardo. Pero lo importante es a las personas que tienen el síntoma del impostor, el síndrome del impostor, que observen a las personas que hablamos, que damos mensaje. Te agradezco muchísimo el tema, es apasionante que tú elegiste, Jorge. Que vean la vibración de las personas, Jorge. Porque cuando una persona habla, cuando una persona refiere, cuando una persona irradia, y esto es algo que yo enseño algo que se llama marketing con tu alma. Y si los coaches o los terapeutas o los creadores, escritores o quien sea nos están escuchando, o músicos o quien sea, que presten atención, cuando den el mensaje de lo que hacen, vibren con el mismo mensaje. Entonces, si uno se identifica y vibra con ese mensaje, nunca puede tener síntoma del impostor, porque vive el mensaje, lo vibra el mensaje, lo irradia. Yo presto atención a personas que aunque hablen de temas que para mí no son tan importantes, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, entonces por ahí no presto atención al marketing y esto y lo otro, pero sí escucho a las personas que aunque hablen de temas que a mí no me interesen, escucho la vibración y digo, wow, ¿cómo sabe esta persona? Hablan con el corazón, esa es la gran diferencia. Exactamente. Con el corazón. Y vos sabés que, para terminar, mira, una vez, hace muchos años, yo tenía mucho miedo a hablar en público, hace muchos años de esto. Y decían que hablaba bien, pero yo no me lo creía, era el síndrome del impostor. Entonces fui a una señora mayor en aquel momento y le dije, ¿por qué me pasa esto? Si la gente dice que hablo bien y yo cada vez que estoy hablando siento que soy tonto, siento que no se me entiende, siento que... Y ella me dijo una gran verdad, me dijo, ¿sabes por qué? Porque tenés que hablar para ellos, no es sobre vos, es sobre ellos. No te digo que fue santo remedio, porque el santo remedio hay que ponerle un poquito más de esfuerzo, pero estás hablando con otra persona, cuando estás en esas situaciones que te sentís un despedor, es sobre ellos, no es sobre vos. Entonces directamente ahí acribillaste al monito ese que vos llamás, ¿no es cierto? Ahí lo mataste. Estás dando lo mejor que vos tenés para quien esté delante tuyo, sea una audiencia, sea una persona, o sea quien sea. Y esa es la mejor, es lo que acabas de decir, ¿no? Ahí es cuando empieza a brillar, es cuando brilla, cuando ya directamente no te importa si brilla o no brilla. Claro, no hay separación, Jorge. El ego
crea separación. Cuando la persona se entrega y se tira a la pileta universal con su mensaje, tratando de llegar a vibrar en ese mensaje, no importa si lo aprueban o no lo aprueban, solo importa que tú estás vibrando en ese mensaje y el mensaje eres tú. Entonces no importa si a la gente le gusta, si la gente lo entiende, si la persona lo acepta, importa solo el mensaje en ti, porque es como que te salen subtítulos, necesitas decirlo. Y ahí es cuando ven las personas que realmente ese ser está viviendo el mensaje. Y estás haciendo lo mejor que podés y con eso es suficiente porque estás dando lo más que podés. Mabel, te doy un aplauso, vos sabés que te admiro mucho, te voy a seguir admirando. Y adelante con toda tu misión que tenés, que estás ayudando a mucha gente. Y nos vemos en cualquier momento, te vamos a invitar al Hispanic Community Network Community. And, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Ha sido un privilegio tenerte. Muchísimas gracias. Jorge, te quiero mucho, cuídense todos y presten atención a cómo se tratan por dentro. Exactamente, esfuércense a ser felices. Gracias, gracias. Que estés bien, gracias.